Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más por estar aquí, en esta tu casa de adoración, Señor. Recitándote este culto, Señor, que esperamos que continúe siendo de tu agrado. Padre, gracias por tus bendiciones que sabemos que no las merecemos, pero por tu gracia infinita, Señor, tú nos las otorgas. Padre, te presento mi corazón, te abro mi corazón. Te lo presento, Padre, tal como soy. Para que tú lo examines y quite de él, Padre, cualquier obstáculo que me impida, Padre, poder presentar este mensaje a mis hermanos, Señor. Permite, Padre, que yo lo pueda presentar fielmente. Permite, Padre, que sea lleno de tu Espíritu Santo. De igual manera, Padre, te pido que abra los oídos de mis hermanos, abre sus corazones también, para que tú pongas, Señor, las ideas, las enseñanzas que tú quieres, Señor, que quede en cada uno de ellos. Gracias te damos una vez más. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. No hay que ser un creyente demasiado. Con impotencia a las necesidades espirituales de la humanidad. A ninguna persona le gusta evidenciar sus faltas, ni a las personas inconversas, ni a nosotros los creyentes, sobre todo si se trata de asuntos espirituales. Y aunque no nos guste reconocer nuestras faltas, nosotros tenemos que reconocer que en muchas ocasiones nosotros vivimos y nosotros actuamos de cierta manera que lo menos que parecemos es precisamente un verdadero creyente. Muchas veces no somos capaces de ayudar a aquellas personas que se encuentran sumergidos en el mal, aquellas personas que se encuentran perdidos, vagando en la tiniebla. No somos capaces de presentarles a esa persona, a aquel que puede poner sus vidas en orden, aquel que le puede transformar, aquel que le puede salvar. Y muchas veces somos lentos, somos tardos de llevar a esas personas a tener un encuentro personal con Jesucristo. Esta noche vamos a ver un pasaje donde unos discípulos no tuvieron éxito en una misión espiritual que tenían por delante. Ellos tuvieron un rotundo fracaso y debido a esto nuestro Señor tuvo que reprocharle muy seriamente. Pero también vamos a ver lo que nuestro Señor les enseña, lo que deben hacer para ser verdaderamente eficaces hombres de Dios. Quiero por favor que me acompañen al libro de Marcos, en el capítulo 9, y vamos a ver los versículos del 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndoles: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos les preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor bendiga su santa palabra. En el pasaje precedente a este suceso con este joven endemoniado, sucedió la transfiguración. La transfiguración fue aquel evento donde nuestro Señor Jesucristo se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte alto que estaba en Galilea. Y cuando estaban allá, los discípulos tuvieron el enorme privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo transfigurado. Ellos vieron su rostro y su vestidura radiante como el sol, con una luz resplandeciente como nunca antes ellos la habían visto. Era una evidente manifestación visible de la deidad de Dios. Estos discípulos tuvieron una visión anticipada de cómo sería nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese muy prontamente la segunda vez a gobernar en esta tierra. Una experiencia para ellos maravillosa, extraordinaria, que si fuera por ellos muy probablemente se hubiesen quedado por allá el resto de su vida. Pero como nuestro Señor Jesucristo tenía que continuar con su ministerio, tenía que continuar mostrando su poder en esta tierra, baja entonces con Pedro, con Jacobo y con Juan, donde estaban los otros apóstoles que le estaban esperando en el valle, junto con otros seguidores. Al bajar, él ve alrededor de sus discípulos que estaba una gran multitud y unos escribas. Y estos escribas contendían con ellos. Dice el versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Los escribas eran personas que no le perdían ni pie ni pisá, como se dice coloquialmente, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente estaban siguiéndole sus pasos, ellos estaban observando sus milagros, ellos estaban escuchando sus enseñanzas, pero no para aprender de ellos, sino que se dedicaban a perseguirlo con el malsano propósito de encontrar algo que posteriormente pudieran utilizarlo en contra de él y desacreditarlo tanto a él como a sus obras. Y esto es común. Esto no nos puede sorprender, porque el incrédulo, al igual que los escribas, con mucha frecuencia observa nuestros pasos, pero no para imitarnos, no para aprender cómo se hacen las cosas, no para ver cómo se deben hacer, cómo deben actuar, sino que ellos lo hacen para buscar dónde están nuestras fallas, dónde están nuestros errores, dónde están nuestras debilidades y con ello desacreditar la obra de nuestro Señor. En esta ocasión, los escribas estaban disputando con los discípulos, aprovechando la ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo estaban haciendo quedar mal. Ellos habían encontrado un motivo para desacreditar y mancillar la obra de nuestro Señor. Sin embargo, cuando
Jesús llega donde estaban sus discípulos, donde estaba esa gran multitud, donde estaban los escribas que estaban disputando con ellos. Dice el pasaje que les saludaron, pero también dice que ellos se asombraron. Y se asombraron porque acababa de llegar aquella persona que ellos estaban denigrando. Aquellas personas que había demostrado quién tenía el poder, que tenía la autoridad, que había hecho maravillas, que hacía milagros, que hacía señales y hacía curaciones. Y aunque nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, Él, como una forma de introducirse, como una forma de entrar en la defensa de sus discípulos, le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y vemos que ante esas preguntas, ni los escribas, ni nadie de la multitud le responde. Muy probablemente porque ninguno de ellos tenía argumentos para enfrentar a Jesús. Ellos tenían miedo de debatir con Jesús. Pero también vemos que ninguno de los discípulos quiso decir nada, y no quisieron decir nada porque seguramente ellos se sentían avergonzados. Ellos sabían que estaban quedando muy mal. Ellos sabían que no habían podido echar fuera a ese demonio que tenía ese joven. Y por eso ellos no contestaron nada. Sin embargo, mientras todas estas personas que permanecían en silencio, vemos aquí a un angustiado padre que sale de entre la multitud y le explica que había venido a él para buscarle, pero al no encontrarle, trajo su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que lo sanasen y le echasen fuera a ese demonio. Dice Lucas 17:14, que es el pasaje paralelo a este, que este hombre, cuando se presentó delante de Jesús, se postró de rodillas delante de él. Y esto nos indica lo angustiado que estaba este hombre. Dice: y rogando exclamó: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Dice Lucas que cuando este hombre habló, él lo hizo a grito. Y él lo hizo a grito para que su voz sea escuchada por encima del ruido que estaba haciendo la multitud. Pero Lucas también añade que este joven era su único hijo. Es decir, este joven era el deleite de su corazón, era su hijo amado. Y es difícil, y no es difícil imaginarse el dolor desgarrante que sufría este padre al ver a su hijo poseído de convulsiones demoníacas. Eran ataques que le sobrevenían sin previo aviso. El muchacho gritaba, el muchacho le salían espuma por la boca, y el demonio no lo dejaba tranquilo. No lo dejaba tranquilo, y solamente lo dejaba tranquilo cuando lo tenía totalmente quebrantado después de una terrible lucha. Eran violentas convulsiones y hacían, como ya vimos, que este joven cayese en el fuego y muchas veces cayese en el agua. Es decir, que este joven, además de sufrir estas convulsiones, muchas veces su dolor quedaba aumentado con quemadura y casi estaba al borde, al riesgo de morir ahogado. Este es el clásico sufrimiento que propicia Satanás. Satanás, el más cruel y desconsiderado de todos los esclavizadores. Definitivamente este hombre era un hombre digno de compasión. Su único hijo estaba poseído por el demonio, y ese demonio estaba a la orden, actuaba conforme a los mandatos de Satanás. El versículo 18 dice: el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes nosotros no vemos a diario que actúan como si estuviesen poseídos por el mismo demonio? ¿Cuántas personas no vemos que continuamente cometen cualquier tipo de pecado sin importar lo aberrante que sean? Apenas abrimos los periódicos, vemos las noticias y nos encontramos con titulares: joven mata a su madre o a su padre, hombre que asesinan a su esposa, a su cónyuge,
a sus hijos, madres que le quitan la vida a sus propios hijos, hermanos que le dan muerte a su otro hermano, padres que violan a sus hijas, e innumerables y monstruosos sucesos que vemos a diario. Y esto sin contar con la cantidad de jóvenes que se suicidan diariamente. Pero también vemos una gran cantidad de jóvenes que andan por ahí, que llevan una vida miserable, creyendo que se están dando la buena vida, cuando en realidad estos jóvenes están cayendo en un abismo. Y están cayendo en un abismo porque no hay nadie que les rescate. No hay un creyente que le presente el evangelio, que le presente el mensaje de salvación. Y si no se lo presentan, es imposible que ellos se puedan salvar. Aunque en esta ocasión, evidentemente este joven estaba poseído por un demonio que estaba escondido en su cuerpo. Hoy en día tampoco nosotros podemos dejarnos engañar por Satanás y sus legiones. Porque muchas veces Satanás y sus legiones tratan de disimular su presencia. Ellos se disfrazan. Ellos prefieren actuar como de forma encubierta. Y muchas veces prefieren hacerse pasar como ángeles de luz, como nos dice 2 de Corintios 11:14, y de esta manera engañar a todo aquel que no se esfuerza por aprender, por conocer, por estudiar la palabra de Dios y pedir de Él su sabiduría. No es difícil entender la angustia de este padre viendo ese trágico efecto de Satanás, de la obra de Satanás en su propio hijo. En sentido real, Satanás le había arrebatado ese joven a ese padre. Había arruinado esa relación familiar. No había un disfrute entre ellos. Pero también estaba llevando el dolor a ese muchacho que bajo la influencia de Satanás era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. De igual manera que andan una gran cantidad de jóvenes que llevan una vida vacía, una vida de vicio, de pecaminosidad, siendo Satanás aquel que gobierna su vida, destruyendo esa relación familiar, pero también llevando a esos jóvenes a su propia condenación. Se autodestruyen sin saber que lo hacen, porque no encuentran una persona que le hable de Cristo, que lo lleve a Cristo y le enseñe el mensaje de vida eterna y de redención. Sigue diciendo el versículo 18: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Este padre había ido donde esos discípulos a buscar ayuda, pero no la encontró. Esos discípulos no se la pudieron dar. La labor de estos hombres había sido un enorme fracaso. No pudieron ser el vehículo mediante el cual el poder de Dios se manifestara. Dice Marco, este mismo libro, en el capítulo 6, versículo 7, que cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El versículo 13 de ese mismo capítulo nos dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El Hijo de Dios le había dado autoridad a estos discípulos para ellos echar fuera demonios, y ya ellos lo habían logrado. Y si Jesús le había dado esa autoridad, si le había dado ese poder sobre esos seres inmundos, nos preguntamos: ¿por qué ahora no pudieron echarlo fuera? ¿Por qué no tuvieron ahora ese poder para ayudar a ese muchacho? ¿Por qué ellos no pudieron hacer nada? ¿Por qué se constituyó en un enorme fracaso? Estos discípulos no fueron capaces de expulsar el demonio que estaba en este joven, porque estos discípulos no fueron constantes en su ejercicio espiritual que debían hacer como verdaderos creyentes. No fueron constantes en el ejercicio espiritual que debían hacer como verdaderos creyentes. Ellos se descuidaron en sus deberes cristianos. Ellos
no tuvieron una dependencia absoluta de Dios. Quizás ellos se habían vuelto demasiado cómodos en su ministerio. Quizás ellos pensaban que podían tener esa autoridad, ejercer esa encomienda sin tener una constante y permanente comunión con Dios. Quizás ellos, como ya Jesús le había dado esa autoridad, ya ellos lo daban todo por descontado. Tal vez decían, como Jesús ya nos otorgó ese privilegio, ya no tenemos que depender de Él. Ya nosotros somos autosuficientes. Y tristemente, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros los creyentes no somos eficaces en la misión que tenemos por delante, porque muchas veces nosotros pensamos y actuamos como lo hicieron esos discípulos. Tal vez estamos dando las cosas por descontado. Tal vez nos olvidamos que en todo lo que hacemos nosotros dependemos de Él. Como ya nosotros somos salvos, podemos llevar una vida bastante cómoda. O porque como ya Dios nos hizo hijos suyos, automáticamente todas las bendiciones nos tienen que venir. No sabemos muchas veces por qué no somos eficaces en la obra del Señor. El abatido padre había ido a buscar ayuda donde sus discípulos, pero estos discípulos no habían podido ayudarle. No habían podido ayudarle porque no habían estado en comunión con Dios. ¿Sabe qué pudo encontrar este pobre hombre donde esos discípulos? ¿Sabe lo que él sí pudo comprobar con esta acción, con este fracaso de estos discípulos? Él pudo comprobar que sin Dios vana es la ayuda del hombre, y por eso habían sido impotentes para sanar. Pero déjeme decirle que este caso no pasó desapercibido para los escribas. Estos hombres que, como ya dijimos, estaban buscando cualquier ocasión para ridiculizarlo, para desacreditarlo ante la gente, y aquí habían encontrado una muy buena razón. Los escribas estaban sumamente felices con el fracaso de estos discípulos. El poder que Dios le había dado se le había desvanecido. Ya ellos tenían suficiente argumento para atacar la obra de Dios. Esto era un alimento que saciaba su burla y su rechazo que sentían por el mensaje de nuestro Señor. Y de igual manera el mundo es feliz. El mundo es feliz cuando nosotros fallamos, cuando nosotros tenemos un testimonio que es cuestionado, cuando nosotros ponemos en entredicho nuestra transformación, cuando ponemos en entredicho nuestra santidad. El mundo es feliz, Satanás es feliz. El mundo siempre va a buscar sobre nosotros algo acerca de qué hablar. Es triste admitirlo, pero sí tenemos que admitir. Tenemos fallas, tenemos debilidades, no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Pero al igual que los discípulos, nosotros tenemos que seguir aprendiendo de nuestro Señor. Nosotros tenemos que procurar siempre a imitar a nuestro Señor y consagrarnos cada vez más a Él. Ahora, imaginémonos ¿cómo se sintió nuestro Señor? ¿Cómo se sintió ante esa situación? Naturalmente que Él se sintió sumamente entristecido, pero Él también se sintió sumamente molesto con todo esto. Y es por eso que vemos aquí su reacción cuando dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y aunque Él no se estaba refiriendo en nadie en particular, a la vez Él se estaba refiriendo a todos los presentes. Porque Él se estaba dirigiendo a la multitud, a esa multitud que en muchas ocasiones había presenciado tantas manifestaciones de la gloria y del poder de Cristo. Pero aún así ellos seguían incrédulos. Ellos no podían creer. Ellos estaban ahí solamente para curiosear, pero no podían creer que Él era el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios. Pero nuestro Señor también se estaba dirigiendo a los discípulos.
Y con esto él le estaba dando una fuerte y una seria amonestación. Estos discípulos que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer porque ellos dudaban, ellos mostraron incredulidad, ellos mostraron su falta de fe. Por lo tanto, era imposible que sus frutos se vieran. Oh, generación incrédula. Y al leer estas palabras nosotros podemos sentir la emoción de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos otras recriminaciones fuertes que él hizo en ese sentido. Y es cuando le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. O cuando iba camino a Emmaús y le dice a los incrédulos, oh incrédulos insensatos y tardos de corazón para creer todos lo que los profetas han dicho. Y aquí cuando se lo decía a los discípulos, él está dando un duro reproche, pero también está manifestando un enorme dolor al ver cuán inconstante era la fe de estos hombres. Cuán inconstante era la fe. Y es obvio preguntarse, ¿cuán inconstante es mi fe? Nuestro Señor le está recriminando a los discípulos que no tenían fe para sanar a este hombre. Pero además le está diciendo que ellos no son más que una muestra representativa de un mundo incrédulo como lo era el pueblo judío. Y si bien es cierto que este padre estaba sumamente desconsolado al ver la situación de su hijo, ciertamente eso no era nada si lo comparamos con la angustia que el mismo Dios sentía viendo a su pueblo que no manifestaba una auténtica fe en él. Así que antes de atender al muchacho, al problema del muchacho, nuestro Señor quería hacerle un llamado de atención. Y decía delante de todo lo presente, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y aunque esta multitud estaba compuesta por personas que no creían en Jesús, y entre ellos, como hemos visto, estaban los escribas, también vemos que dentro de ellos estaba el padre de este joven que se debatía entre la duda entre creer y no creer. Pero lo que más le molestaba a nuestro Señor es el resultado de los discípulos, y ellos en particular porque habían mostrado su incapacidad de echar fuera a ese demonio. Porque ellos no pudieron creer lo que nosotros podemos hacer cuando le tenemos a Él. De lo que nosotros somos capaces de hacer cuando nosotros tenemos plena fe en Él. De lo que podemos hacer cuando nosotros confiamos en Él y dependemos plenamente de Él. Porque estos discípulos habían pasado mucho tiempo con Él y era inconcebible su falta de confianza, era inconcebible sus dudas, era inconcebible su falta de sumisión. Evidentemente que nuestro Señor no estaba nada a gusto con sus discípulos. Por tanto, Él se dispone a hacer aquello que los discípulos no pudieron hacer. Y entonces Jesús dice al Padre, tráedmelo. Y esto nos recuerda que cuando todo a nuestro alrededor parece no tener solución, cuando todo parece que está perdido, nosotros siempre podemos acudir a Él porque Él siempre está presente, Él siempre nos responde, Él siempre está dispuesto. Vemos entonces una vez más que cuando el joven ya estaba delante de Jesús, el Espíritu comienza a sacudirlo. Y lo hace con violencia, dice de tal manera que cayó en la tierra, revolcándose, echando espumarajo. Pero a pesar de todo eso, nuestro Señor Jesucristo no se alborota. Él no se inmuta. Él no se sorprende. Sino que tranquilamente le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le responde, desde niño. Y esa respuesta nos indica que este pobre joven había permanecido en ese terrible estado toda su vida. Esto nos indica que Satanás había logrado tomar posesión de ese muchacho, aun cuando era niño. Por tanto, en la edad de la inocencia, Satanás es capaz de tomar
y dominar el corazón aún de los más pequeños. Y esto tiene que llamarnos la atención. Esto tiene que preocuparnos. Esto tenemos que tenerlo muy presente, especialmente a nosotros que somos ya padres y que somos abuelos. Cabe aquí mencionar el taller del próximo 6 de abril, conduciendo nuestros hijos a Cristo. Pero mientras estaba este joven revolcándose y echando espumarajo por la boca, y necesitaba que ese demonio que le estaba atormentado sea expulsado, había algo que nuestro Señor Jesucristo quería tratar. Había algo que Él no quería dejar pasar por alto. Porque si bien es cierto que era importante expulsar a este demonio de ese joven, no era menos importante las dudas de fe que afrontaba a este padre. Sabemos que el Señor no está pidiendo información alguna que Él ya no supiera. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero lo que Él quería era que este padre y todos los presentes hicieran conciencia del tiempo que tenía este joven en esa condición, que tenía en la mano de Satanás y que nada ni nadie había podido ayudarle. Lo que Jesús quería es que este hombre viera la compasión y el poder de Dios. Que este hombre viera que también el dolor y el sufrimiento del ser humano a Dios también le importan. Lo que Jesús quería era que este hombre abriera su corazón, que le mostrara su corazón aquel que le había presentado misericordia y compasión. Y este padre, animado por esa compasión que nuestro Señor le había manifestado, por la situación en que se encontraba ese maltratado hombre, le pide de modo suplicante: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una de las tantísimas características de nuestro Señor es precisamente su misericordia. Pero seguramente a muchos de nosotros nos habrá llamado la atención la palabra de este hombre cuando él dice: si puedes hacer algo. Los creyentes naturalmente que diríamos: claro que puede. Él es el Dios verdadero, Él es el Hijo de Dios, Él es omnipotente, Él es Dios todopoderoso, nada es imposible para Él. Pero recordemos que la fe de este pobre padre era una fe débil, era una fe incompleta. Él entendía que Jesús estaba dispuesto a ayudarlo, pero él no estaba seguro que lo pudiera hacer. Él no estaba seguro que nuestro Señor tuviese poder para ayudarle. Muy probablemente el fracaso de los discípulos había llevado a dudar del poder inclusive de nuestro Señor Jesús. Así que cuando él hizo su petición, parecía que él no estaba muy seguro y por eso le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero esta duda tampoco no solamente le pasan a este hombre. También nosotros, cuando no somos capaces de presentar una vida santa, cuando nuestro testimonio deja mucho que desear, cuando nosotros fracasamos en tener una vida consagrada, una vida de comunión, una vida de obediencia a Él, hace que el mundo, hace que el incrédulo, ese que nos observa, ese que nos mira, también se sienta provocado a dudar. Se pregunte si realmente nuestro Señor tiene poder para transformarlo, si tiene poder para salvarlo, si tiene poder para darle una nueva vida y liberarlo de los vicios y de la esclavitud. Y se pregunte, ¿realmente puede? Desafortunadamente, muchos líderes espirituales, entre comillas, naturalmente, han sido piedra de tropiezo para muchas personas. Piedra de tropiezo para la obra del Señor. Hombres que han sido utilizados por Satanás como ángeles de luz, que han hecho inclusive dudar a muchos creyentes. Que Dios nos libre en algún momento ser piedra de tropiezo
para otras personas. Por eso nosotros debemos procurar vivir una vida santa. Primero para agradar a Dios, pero también para no mancillar su nombre. Y que seamos predicadores, no solamente de palabras, sino que también nosotros seamos predicadores con nuestro ejemplo de vida. Nuestro Señor inmediatamente le responde: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y con esto le está diciendo: si puedes despojarte de toda duda, si puedes humillarte, si puedes reconocer que no hay esperanza en ti mismo ni en nadie más, si estás dispuesto a dejar tu orgullo y poner toda tu confianza en mí y reconocer que yo soy el Hijo de Dios, todo es posible. Esta era la lección que nuestro Señor quería enseñarle a este hombre, pero también a todos aquellos que estaban presentes en la multitud. El fracaso de los discípulos posiblemente había hecho que cuestionaran el poder de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo quiso abordar la situación en el mismo centro del problema, que era y nada más su falta de fe. Todos tenemos la tendencia de ver los fracasos de los demás y con ello justificar los fracasos nuestros. Y con esto vivimos una vida absurda de engañarnos a nosotros mismos. Pero lo cierto es que nosotros sí podemos lograr, si creemos, podemos lograr lo que otros no han logrado. El Señor dijo: al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, si nosotros no avanzamos en nuestras vidas cristianas, no es porque otros no han avanzado, no es de ninguna manera culpa de otros, sino por nuestra falta de fe. De manera especial, los discípulos tenían que aprender esta lección, porque después de la muerte de Cristo, ellos van a necesitar esa fe. Ellos van a necesitarla para tener acceso al poder que se consigue solamente a través de la oración de fe. Por lo tanto, era necesario que estos hombres crecieran en la fe, se fortalecieran en la fe, se hicieran hombres grandes en la fe, porque esa fe era lo que lo iba a ayudar para soportar cuando nuestro Señor Jesucristo ya no estuviese con ellos. Sería muy fácil para aquellos falsantes que proclaman el evangelio de la prosperidad manipular esa expresión de que al que cree todo le es posible. Pero de ninguna manera. Eso quiere decir que si nosotros creemos cualquier cosa que nosotros querramos, cualquiera que sea, la vamos a tener. Esa gente del evangelio de la prosperidad creen que la fe vendría siendo como una lámpara de Aladino, que si la frotan, se le cumplen, le sale el genio e inmediatamente se le cumplen sus deseos. De ninguna manera eso quiere decir que Él nos va a dar todo lo que nosotros querramos. Lo que está diciendo es que si nosotros creemos, que si tenemos fe en Dios, Dios nos va a dar respuesta a esa fe. Y todo va a ser posible conforme a la voluntad de Dios. De la misma manera que ha de ocurrir con el padre de este muchacho. Vemos entonces aquí un padre dispuesto, lleno de emoción, que inmediatamente le clama al Señor: creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad es un grito desesperado. Él está reconociendo su debilidad, está reconociendo su pecado, está pidiendo que lo llene de fe. Ayuda mi incredulidad, ayuda mi falta de fe. Ayuda mi incredulidad es una expresión que en muchas ocasiones nosotros nos vemos precisados a usar. Cuando las dificultades de la vida diaria nos hacen flaquear, cuando nos olvidamos de los propósitos de Dios en nuestras vidas, es momento de clamar a Él y decirle a nuestro Señor: Señor, ayuda mi incredulidad. Y aquí vemos esa sinceridad de este hombre cuando él admite que aunque creía en el poder de Dios, todavía estaba luchando con sus dudas. Pero de la misma manera que este hombre suplicó desesperado para que Jesús liberara
a su hijo de ese terrible mal, también le rogó, le suplicó para que le ayudase a librarse de su incredulidad. Aunque la fe de este hombre aún era incompleta y la fe era imperfecta, nuestro Señor no se detiene cuando Él tiene que obrar. Que muchas veces, aún la fe más fuerte, en ocasiones, está acompañada de una dosis de duda. No, hermanos, no porque nuestra fe sea imperfecta, Él nos va a dar la espalda. No porque nuestra fe sea imperfecta, Él nos va a dejar de ayudar. Dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que todos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Vemos entonces que mientras Jesús hablaba con el padre del muchacho, se extendió la noticia de que él estaba allá. Y cuando Jesús vio que la gente se aglomeraba, él decidió actuar y terminar con esa obra. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Es decir, que este demonio dejó a este muchacho de manera instantánea. Y con esta acción, nuestro Señor demostraba que Él tenía poder. Demostraba quién era Él, que Él era quien decía ser. Y esta era una evidencia más de su poder que se hacía evidente para todas estas personas. Pero si bien es cierto que Él había mostrado su poder sobre estas personas, en presencia de estas personas, sobre este espíritu inmundo, ahora el enfoque de nuestro Señor estaba en instruir a sus discípulos. Dice el versículo 28, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estos hombres estaban desconcertados debido a su incapacidad de echar fuera a este demonio. Sobre todo cuando ya habían tenido éxito en situaciones anteriores. Versículo 29, y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Situación es que estos hombres se envalentonaron de sus éxitos anteriores. Ellos no dependieron del poder de Dios. Ellos dependieron de su propia autoconfianza. Ellos se descuidaron en la oración. La lección es que la oración humilde y en dependencia a Dios es lo que hace mover el poder de Dios en favor nuestro. El relato de Mateo nos dice que si hubieran tenido fe del tamaño de una semilla de mostaza, ellos habían podido desatar el poder de Dios y vencer cualquier dificultad. En las Escrituras nosotros encontramos muchas ocasiones donde nuestro Señor curó a muchas personas que no tenían fe. Pero el milagro aquí está relacionado con la fe, porque esa fe era necesaria. Esa fe era que el Señor quería mostrarle para enseñarle a los discípulos y para que les sirviera en el futuro. Él quería que ellos entendieran que el poder le iba a llegar por creer en la oración. Jesús le dijo a Tomás: porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El problema es que ellos se confiaron en ellos mismos. Los discípulos debían aprender a confiar en Él, sobre todo cuando Él ya no esté presente. No le está hablando acerca de su poca fe, sino que le está diciendo: ¿dónde está tu fe? Porque la fe nunca puede ser en ellos mismos. Si ellos piensan que pueden mover monte por sí mismos, ellos están perdiendo su tiempo. La fe es creer, pero creer que lo podemos hacer a través de Él. Nuestro Señor conecta la fe con la oración, y la oración es una muestra de fe. Y es posible que nuestra fe sea imperfecta,
Pero nuestra fe tiene que ser persistente. Si nosotros nos pedimos, ¿cómo vamos a recibir el poder divino para vencer las dificultades de la vida? El fracaso de estos discípulos los preparó para esta valiosísima lección acerca de una fe persistente a través de la oración. Los cristianos hemos confiado en Cristo, a quien no hemos visto. Aceptamos su muerte, su resurrección, confiamos en una justificación, esperamos una vida eterna, tenemos esperanza en un cielo que aún no hemos visto, pero sin embargo nosotros firmemente creemos que somos salvos y somos santificados por la fe. Y mantenemos esa esperanza de gloria por la fe. Esa fe no será suficiente, pero esa fe no será perfecta, pero esa fe es suficiente. Y no debido a nuestra capacidad, sino que esa fe es un regalo de Dios. Pero déjenme decirle además que esta fe no es una fe ciega, sino que es una fe probada. Una fe probada y anclada en el testimonio de la palabra de Dios. Esa palabra que es profética y más segura que pueda existir. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, como nos dice Hechos 20:32. Los discípulos habían caminado por vista durante más de 2 años al lado de Jesús. Ellos habían estado compartiendo con Jesús. Ellos habían visto reaccionar a Jesús delante de personas y en diferentes situaciones. Ellos habían oído sus enseñanzas. Ellos habían sido testigos de muchos milagros. Ellos habían vivido por vista. Pero muy pronto ellos iban a tener que vivir por fe. Jesús sabía que muy pronto Él no iba a estar físicamente con ellos, sino que más adelante Él le hablaría a través de los hechos, a través de sus enseñanzas, a través de su palabra, y le daría el poder a través del Espíritu Santo. Finalmente, el Señor le explica que habían diferentes géneros de demonios, y algunos eran más poderosos y más malignos que otros. Versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por lo que él dice, parece que este demonio era uno de la peor clase. Por lo tanto, en este caso, es necesario mayor potencia espiritual para lograr que esa obra se deshaga. El problema de estos discípulos es que habían ido a enfrentarse con la fuerza de Satanás y no estaban revestidos de toda la armadura de Dios. Varias cosas ellos descuidaron. Primeramente, su falta de fe, pero también le faltaba oración y ayuno. Es por medio de estas cosas que nosotros entramos en comunión con Dios. Es por medio de esas cosas que nosotros nos ponemos en dependencia de Él. Y esto se traduce en poder para nosotros lograr un servicio eficiente. Ellos habían recibido el poder de Dios, pero ellos necesitaban la oración para mantenerlo. Sin la oración, cualquier don que nosotros hayamos recibido se marchita, se seca y termina muriendo. Es probable que ellos habían pensado que ellos podían llevar la obra por sí mismos, sin tener contacto, sin tener comunión con el poder de Dios. Dios utiliza nuestros fracasos para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Así que el fracaso de estos hombres fue la forma dolorosa de que el Señor tuvo para enseñarle a sus discípulos acerca de la importancia de la fe, de la oración y del ayuno. El ayuno es una forma de adoración. Cuando nosotros ayunamos, le estamos diciendo a nuestro Señor, Señor, yo te necesito más que mi comida. Le estamos diciendo, mi alimento eres tú. Tú eres quien me sostiene. Tú eres quien me das las fuerzas que yo necesito. Los cristianos somos una mezcla de esperanza y de dependencia a Él. Y cuando nosotros soltamos nuestra autoconfianza y nos ponemos
en dependencia de Él. Y toda nuestra fe la dirigimos hacia Él. Entonces muchas cosas pueden suceder en nuestro favor. Por tanto, nosotros también tenemos que aprender esta enorme lección. Todo intento de servicio, sin tener una comunión constante con Él, acabará siendo un esfuerzo vano, estéril e inútil. Recordemos la palabra de nuestro Señor y guardémoslas en nuestros corazones. Cuando dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre amado, tú le diste autoridad a tus discípulos para que echasen fuera demonios. Pero a nosotros tú nos ordenas que con fe te pidamos a ti, solamente a ti, nadie más. Que intercedamos por otros, que a través de la oración nos acerquemos a ti, e intercedamos por aquellos que están perdidos, por aquellos que están necesitados, por aquellos que están enfermos. Padre, que nunca nos olvidemos que en todo lo que hacemos dependemos de ti, que ni siquiera el viento es capaz de mover una sola hoja si así tú no lo dispones. Padre, ojalá que no tengamos que sufrir un fracaso para reconocer que sin ti nada es posible. Y que cada mañana al despertarnos y cada noche antes de acostarnos, nuestras primeras palabras sean dirigidas a ti. Padre, dirígenos en esta semana que empieza hoy. Guíanos, cuídanos y bendice a cada hermano aquí presente y a aquellos por alguna razón no pudieron venir. Gracias te damos, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.